¿Por qué les va tan mal en laboratorio? ¿Qué pasa ahí? ¿Se ponen nerviosos? Sí, es por eso. ¿Sí? ¿Será la presión? Sí. Nos sentimos más muy Quedamos que las líneas Z son las líneas que van a determinar el tamaño de la sarcómera. ¿Dónde se encuentra la sarcómera? ¿En el perimicio, epimicio o en el endomicio? ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Sí o no? No me digan que nos tenemos que regresar aquí. ¿Se acuerdan qué es eso? Fibras grandes, más pequeñas y más pequeñas. Este es el endomicio. Epimicio, perimicio y endomicio. Y en el endomicio se encuentra la sarcómera. Ya habíamos hablado que tiene fibras de actina y miosina, y habíamos hablado también que tiene proteínas de troponina y tropomiosina. Esas proteínas son de deslizamiento. Entonces, cuando se contraen estas fibras, es cuando el músculo reduce su tamaño. Es porque entra el calcio, ejerce una acción metabólica y hay una contracción. Están todas las sarcómeras en todas las fibras del endomicio. Hay una proteína C aquí importante que es la que recibe el calcio y también participa ciertamente el magnesio. Entonces, todo el retículo sarcoplásmico forma sarcotúbulos. Esto hay una triada, como lo habíamos dicho, en el área de paso, y ahí es donde se va a generar un proceso de excitación, contracción, acoplamiento y relajamiento. Y estas son todas las fibras del endomicio donde están las sarcómeras, las unidades funcionales. Entonces, el contacto neuromuscular, es decir, el nervio con el músculo, se llama placa neuromotora. Esa placa neuromotora es la placa terminal, es donde están los mediadores químicos, es decir, es donde están los intermediadores y los receptores. Hay la mayoría de las sustancias es acetilcolina, y es la que se utiliza en la liberación del nervio para la contracción muscular. Entonces, aquí son los receptores con la liberación de acetilcolina. Por eso algunos medicamentos se llaman colinérgicos o anticolinérgicos. Entonces, esas obedecen a los diferentes tipos de fibras. Esto ya lo habíamos visto, ya me acordé. Había fibras rojas, que son las más delgadas, que tienen mucha mioglobina. Siempre que vean la palabra mios, se está refiriendo a músculo, y cuando vean globina es una proteína. Entonces, es una proteína unida al músculo que hace fibras rojas. Fibras blancas, que son más gruesas, con menos mioglobina. Estas se cansan más que estas. Fibras tipo 1 son más lentas, resistentes al agotamiento. Esas fibras no están en los músculos grandes, porque esos son los primeros que se cansan. Y estas son las fibras más delgadas, que van a resistir, que es el movimiento de los brazos y muchas veces el movimiento de las piernas, en músculos menos grandes, con fibras más delgadas. Las fibras tipo 2A son más rápidas, muchas mitocondrias por el desgaste energético que tienen, contracciones fuertes y de mucha duración, y trabajan en actividad cuando hay resistencia. Eso es cuando hacemos actividad física o estamos empujando algo o cargando algo pesado. El músculo se mantiene firme y no cede uno gracias a estas fibras. Fibras tipo B, contracción rápida, son gruesas, motoras. Bueno, habíamos dicho algo, todas las fibras nerviosas tienen una neurona aferente y una aferente, ¿sí se acuerdan? Sí. Todas las fibras, y también el nervio tiene epineuro, perineuro y endoneuro, igual que las fibras musculares. Sin embargo, las fibras musculares, las fibras nerviosas sí obedecen a estímulos eléctricos o a estímulos mecánicos. Las fibras motoras solamente obedecen a estímulos mecánicos, pero porque tiene que ver el nervio. Si está denervado el músculo, no obedecen a estímulos motores. ¿Está claro? Es decir, en una práctica en fisiopatología en cuarto, ustedes van a tener que denervar a un conejo y se le atrofia la piernita, el músculo se le hace muy delgadito, y es suficiente para demostrar que las fibras nerviosas sí tienen que ver con la contracción. Hay unas células llamadas satelitales que son mioblastos. ¿Qué quiere decir blastos? Células ¿qué? Inmaduras, es decir, los miocitos son mioblastos. La célula precursora del miocito se llama mioblasto. Esas siempre son persistentes porque son las que reponen a los miocitos.
Esas son para la regeneración cuando hay un desgarre muscular. ¿Cómo se llama la tela que cubre al músculo? ¿Dónde está su músculo tensor de la fascia lata? Dense un golpe. Abajo, ahí está donde dice, aquí, su músculo delgado, que si alguien le da un rodillazo duele mucho. Ese tiene mucha fibra que cubre. ¿Cómo se le llama? Aponeurosis. La aponeurosis. Entonces, estas fibras, estos mioblastos están muchas veces en la aponeurosis, son de regeneración, aunque la aponeurosis son más fibrosas sus hileras que el músculo. Y si yo hago una actividad física constante, el músculo se hipertrofia. Si yo denervo o dejo de activar el músculo, pues se vuelve una hipotrofia. Y cuando el músculo ya está muy delgado, se llama atrofia muscular. Entonces, todas estas fibras tipo A, tipo B, A, B y hasta C están mezcladas en los músculos para resistir ciertas situaciones. Ustedes escriben, y a veces ya me cansé, pero después de 1 hora o 2, esas fibras son delgadas, de mucha resistencia, pero si les pongo 2 libros así, no aguantan ni 15 minutos. Esas fibras son las más gruesas, se agotan rápido y tienen un gasto de energía tremendo. El músculo cardíaco es algo distinto. Todos los músculos tienen capacidad de contracción y de relajación, todos los músculos esqueléticos. Esos músculos esqueléticos se contraen, se relajan gracias a que hay una inervación y hay una placa neuromotora. Y el músculo, al entrar el calcio, se va a contraer y relajar. Estamos hablando del músculo estriado esquelético. Pero el músculo estriado especializado, que es el músculo cardíaco, ese se maneja de otra manera. Necesitamos mitocondrias para que haya ATPs, y el ATPs genera un ¿qué? Potencial de acción. Se abren los canales, entra, sale calcio, sodio, potasio, cloro, porque el cloro, ¿qué carga tiene? Negativa. El sodio, positivo. ¿Cuánto debemos tener de sodio en sangre para estar sanos? 142 miliequivalentes. Entonces, siempre que yo tenga el sodio, siempre que yo tenga calcio, cloro, magnesio, el potencial de acción se puede dar. Entonces, cuando se abren los poros de la membrana del músculo cardíaco, intercambian cargas y entonces se puede despolarizar la membrana celular y eso genera una contracción. Pero ahí fue el estímulo gracias al ATP. ¿Quién estimuló a que se hiciera ATP? Pues rápidamente uno pensaría en un estímulo nervioso, y tienen razón, porque el marcapasos del corazón está en la cara posterior de la aurícula derecha, donde desemboca la vena cava común. Ahí desemboca la vena cava común y ahí está el marcapasos del corazón y está inervado por el 10º par craneal. Entonces, cuando hay un estímulo eléctrico, las mitocondrias comienzan a generar ATP gracias a la glucosa y oxígeno que consumen, y ese ATP activa un potencial de acción, permite la apertura de los poros, hay intercambio de iones, se intercambian las cargas, las positivas pasan adentro y las negativas afuera, y eso genera una contracción, se despolarizó la célula. Cuando hay contracción se le va a llamar sístole, y cuando viene una repolarización de las membranas celulares, la diástole, porque se vuelve a relajar hasta que haya otro estímulo. ¿De dónde vino el estímulo inicialmente? De un estímulo eléctrico. De ahí el marcapasos del corazón, que está en la cara posterior de la aurícula derecha, son células muy pequeñas y son las primeras que se despolarizan gracias a la presencia del ATP. ¿Cómo serán las fibras de Purkinje si el marcapasos del corazón late 80 veces por minuto, que es el nodo sinusal? El nodo auriculoventricular late 60 veces por minuto. El haz de His late 40 veces por minuto y las fibras de Purkinje laten 30 veces por minuto. ¿Por qué? Por el tamaño de las células. Las células del marcapasos son muy pequeñas, del nodo sinusal, pero las células de las fibras de Purkinje son muy grandes, tardan más en despolarizarse, por eso su frecuencia de contracción es muchísimo más lenta. Entonces, ¿quién va a comandar la frecuencia cardíaca? El nodo sinusal.
¿Por qué? Porque es una célula más pequeña, se despolariza más rápido, su potencial de acción es muy acelerado. ¿Cuántas veces por minuto? 80 veces por minuto. ¿Sí está claro eso? Entonces el músculo cardíaco por eso se vuelve especializado. Tiene un sincitio eléctrico, que es el marcapasos del corazón, tiene unidas por discos intercalares con el propósito de que la despolarización sea desde las aurículas y llegue a los ventrículos. Entonces primero se contraen las aurículas y va a aparecer en el registro del electrocardiograma una onda P. Después viene una contracción ventricular y aparece un complejo QRS. La repolarización de las aurículas no es posible que se registre en el electrocardiograma porque es imperceptible, no es que se esconda atrás del complejo QRS, antes eso se decía, hoy no, es que es imperceptible para el estímulo del aparato. Después de una QRS viene una onda T, que es la repolarización de las células ventriculares, y eso se llama diástole. Después lo vamos a ver con más calma, pero gracias a eso, a estas células intercalares, se pueden dar esos fenómenos, que primero se contraiga de arriba y después se contraiga de abajo. Después son células apantalonadas, sí, porque están formadas de tal manera que la liberación del ATP es en todo el corazón, pero primero se contrae siempre el músculo que rodea a las aurículas, porque hay músculo cardíaco. Y en los ventrículos, posterior al estímulo auricular, viene el estímulo ventricular. ¿Dónde? En el miocardio. Nunca van a encontrar un infarto en el pericardio ni en el endocardio, va a ser en el miocardio, porque es el músculo más grande y es donde están todas las mitocondrias para generar energía y potenciales de acción, y además el 95% de las coronarias irrigan el miocardio. Entonces, ¿cómo se lleva un infarto? Pues tapa una coronaria, lo dejas en isquemia, lesión, hipoxia o necrosis y se muere la célula. ¿De dónde? Del miocardio. Entonces nunca van a encontrar un infarto agudo del pericardio, es muy difícil. Con ramificaciones, el músculo cardíaco tiene ramificaciones para conectar unas fibras con otras, un sarcoplasma abundante, lo que quiere decir que tiene en su medio un sincitio trofoblasto, un sincitio para los organelos membranosos y no membranosos muy fuertes. El corazón puede latir muy rápido a 140 latidos por minuto, que es una taquicardia, y estar vivos, o a 30 veces por minuto, que es una bradicardia, y estar vivos. Por su sarcoplasma los estabiliza, los órganos son estables a fin de cuentas. Es estriado, claro, y tiene discos intercalares. Entonces ahí está la organización de las células apantalonadas, de tal manera que están bien organizadas con presencia de muchas mitocondrias, que son estas. Y ahí está el músculo cardíaco estriado especializado. Por eso este músculo, dentro de sus sarcómeras, tiene cronotropismo, vasotropismo, inotropismo, que es contractibilidad, distensibilidad, relajación, pero tiene algo que el músculo estriado normal no tiene, que es automatismo. El músculo esquelético no tiene automatismo, es mecánico. El músculo cardíaco tiene automatismo, ese se gobierna por sí solo. ¿Pero quién lo frena? El 10º par craneal. El nervio vago frena al músculo, se activa, y la actividad del nervio vago tiene actividad parasimpática. Entonces, siempre que yo ejerza un estímulo parasimpático, activo el nervio vago y hay una bradicardia. Siempre. Ahí están todas las fibras. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, ¿cómo responden las fibras musculares cuando hay un desgarre? Si hay desgarres, se rompe la aponeurosis, se rompen las fibras de actina y miosina y se libera una gran cantidad de troponina y tropomiosina. Entonces, ¿qué hacen? Hay células de reforzamiento, que son las de recubrimiento, que ya las vimos. Esos mioblastos van a ir a reparar. Pero ¿qué necesita la persona que se desgarró? Reposo. Porque cuando hay un proceso inflamatorio, la capacidad de regeneración es muy lenta. Entonces tú le das antiinflamatorio, le pones hielo y lo dejas en reposo, y eso va a generar una gran cantidad de mioblastos hasta que lleguen a ser miocitos y se vuelvan funcionales y restauran las fibras de actina, miosina, y las fibras de las proteínas uno las come y se regeneran.
Los ribosomas tienen la capacidad de decir, a ver, aquí le faltan troponina y troponina, y es hacer sus propias proteínas. Nosotros nos alimentamos con carne, con vegetales, para adquirir proteínas animales, las digerimos y entran los aminoácidos, y los ribosomas tejen las proteínas a partir de esos aminoácidos a donde hace falta, por ejemplo, una regeneración hepática, una regeneración muscular, una herida de la piel. O sea, ya saben las células que tienen que hacer. Entonces, cuando no hay un reposo correcto, lo único que se hace es retardar el... Retrasas, mija. Porque mientras tú generes un proceso inflamatorio permanente, no se restauran los tejidos. Si yo me tuerzo el tobillo, entonces eso se llama esguince. ¿Saben lo que es un esguince? ¿Qué será? ¿Quién me dice que es un esguince? ¿Qué saben? No se imaginaron. Médicamente, ¿no? Miren, yo les voy a decir que es un esguince. ¿Quién ha chocado? ¿Y les han pegado o ustedes han chocado? Yo no choqué, me chocaron. Todos dicen, yo no choqué, me chocaron. Si le chocaron y traían el cinturón de seguridad, tal vez el impacto del tórax con el volante no se lleva a cabo, pero el latigazo sí. Entonces, imagínense que tienen sus vértebras cervicales así, con un disco intervertebral. Las vértebras están unidas porque hay ligamentos de aquí a acá. Esos ligamentos son tejidos fibrosos que estabilizan las articulaciones. Así como están estas vértebras, están las muñecas, el codo, el hombro, rodilla, todos. Entonces, esas articulaciones, cuando yo hago esto, las vértebras hacen esto. Hay un jalón, hay un latigazo que le llaman. Entonces, al hacer esto, ¿qué hizo el ligamento? Se estiró. Es una distensión ligamentaria. Pero cuando se regresó, ¿cómo quedó el ligamento si los lastimamos? Inflamado. La distensión ligamentaria genera una ligamentitis, una inflamación del ligamento, y por eso duele. Realmente lo que duele es que el ligamento se estiró. Esa distensión ligamentaria que genera una ligamentitis es un esguince. Eso es un esguince, no otra cosa. Se salió eso es una luxación. Si se sale de la articulación es luxación. Todas las luxaciones llevan a distensión ligamentaria. Cuando yo la reduzco, la ligamentitis sigue. ¿Cómo le hago para que se me quite el dolor del esguince? No al sentido que ahorita me chocaron, pero a las 12 de la noche ya no aguanto el cuello. Y cuando fui al médico no me dolía, todavía estaba bien. ¿Saben por qué? Por los tratamientos. Fíjense que no. Ya se hizo la distensión ligamentaria. El esguince duele per se, por sí solo, como un tobillo, como una rodilla. Pero lo que pasa es que la columna vertebral es así. La columna vertebral no es derecha, es así. Entonces el cráneo se carga aquí en la columna. Cuando yo hago esto, el mismo proceso inflamatorio de los ligamentos hace una rectificación de la columna cervical. Entonces el cráneo ya no se carga en la columna, se cargan los músculos del cuello, y al paso de las horas el músculo se va contrayendo y las fibras que acabamos de ver generan una contracción sostenida, espástica. Entonces lo que duele es la contracción muscular, la espasticidad muscular, y al rato ya no podemos ni voltear, ya no aguantamos. Entonces, ¿para qué le pongo el collarín? Para que ahí recargue su cabeza y no los músculos del cuello, hasta que la rectificación de la columna se vuelva a su estado normal. ¿Cuándo vuelve a su estado normal? Cuando los ligamentos se desinflamaron. Entonces yo le digo a él, te pones el collarín 15 días y te tomas los antiinflamatorios. Si tú te quitas el collarín, vuelves a ocasionar toda la contracción muscular. Si ella juega fútbol y tiene un esguince y el tobillo está inflamado, y hoy reposo y mañana se va a jugar, ¿ustedes creen que pueda? Pues el proceso inflamatorio causa dolor por la distensión ligamentaria, por el esguince, igual lo del cuello. Entonces, cuando choquen, ojalá y nunca se haga, o cuando atiendan a un paciente, dígale, ponte el collarín. No, que me molesta, que no puedo manejar. Pues tú no debes manejar. Es una infracción manejar con collarín porque disminuyes la capacidad de tus habilidades para evitar un accidente. Tú no debes manejar. Tú lo que debes hacer es estar en reposo y que te lleve. No puedo, pues para eso el médico te incapacita. Te da incapacidad de 15 días.
Y hay unos raros, ¿no? Que quieren trabajar cuando están incapacitados y cuando están trabajando quieren irse a sus casas. Es raro, pero así pasa. Entonces, si el médico le dijo 15 días, es por esa razón. Y tómate el medicamento. No, ya no me duele. Tómate el medicamento, porque tienes una ligamentitis todavía. ¿Saben cuánto dura un esguince si no se trata? 3 años. 3 años. Y la calidad de vida se deteriora. Entonces, a eso le llamamos problemas musculares. ¿Qué otro tema sigue antes de que nos vayamos?